Enamoradas y enamorados creyentes, pasiones llevan al descenso y la caída, a un camino engañoso, ilusorio que esclaviza y deprime. Santiago 1, 14 y 15. Cada uno es tentado, probado, cuando es llevado y seducido por su propia pasión, obedeciendo a sus malos deseos carnales apasionados, listos para manifestarse en una práctica corporal. Después, cuando la pasión ha concebido, Se hace, se realiza, da a luz al pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Pablo recomienda a Timoteo: Cuida la iglesia de las mujeres sin esposo, jóvenes, apasionadas, porque cuando sus pasiones las apartan de Cristo, quieren casarse, unirse en yugo desigual con cualquier hombre. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones, afectos y malos deseos, que son padecimientos por impulsos y ardores carnales. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Nosotros crucificamos nuestra carne juntamente con Cristo, para vivir el resto de nuestra vida terrenal conforme a la voluntad de Dios y no conforme a las pasiones humanas. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los incrédulos y mundanos, entregados al desenfreno y a las pasiones, a las borracheras, orgías y parrandas. Hermanos, no nos apasionemos por lo malo, no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni sean idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Ejemplos bíblicos de enamoradas y enamorados creyentes, dominados por sus pasiones, que pierden su comunión con Dios y sienten un falso amor que viene de la sabiduría de abajo. Al escudriñar en la Biblia, estas son las historias de enamoradas y enamorados por pasiones humanas,
sin el fruto del Espíritu Santo, que es amor ágape. Casi todas terminaron muy mal, porque las pasiones, patos, son enfermas, dolorosas, tristes, esclavizantes e ilusorias, y nos inclinan a manifestar las obras y prácticas de la carne, que son pecados contra Dios. Los enamoramientos son un corto estado de felicidad aparente que conduce a la pérdida de la realidad y de la gracia de Dios. Hemos sido engañados por falsas enseñanzas del mundo sobre sexo, romances, amantes, novios, ser apasionados, sensuales y felices como lo mejor de esta vida. Nuestra carne enamorada y nuestra mente carnal nos hace creer que si no tengo amor apasionado es porque ella o él no me ama, o si estoy feliz es porque ella o él me ama. Los enamoramientos, según Dios en su palabra, no son un estado de gracia, sino de desgracia. Como Jacob se había enamorado de Raquel, le dijo a su tío: «Trabajaré para ti 7 años si me entregas como esposa a Raquel, tu hija menor». Así que Jacob trabajó 7 años para poder casarse con Raquel. Pero como estaba muy enamorado de ella, le pareció poco tiempo. Al casarse Jacob con Raquel, dejaron la casa del padre de ella. Raquel robó y escondió los ídolos, terafines familiares, que eran como el título de propiedad familiar, para tener los derechos a poseer esa herencia de tierras, ganado y riquezas. Su padre furioso le dijo a Jacob que le habían robado, y éste, que no sabía que Raquel se los había llevado, maldijo de muerte a quien lo había hecho. Al poco tiempo, Raquel murió en el parto de su hijo Benjamín, y ese enamoramiento terminó con duelo y gran dolor. Sansón se enamoró de Dalila, una mujer filistea del valle de Sorek, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: «Engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza que le daba el Espíritu de Dios cuando venía sobre él, y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata». Dalila aprovechó 3 ocasiones para presionarlo con engaños hasta someter su alma y reducirla a mortal angustia, para que confesara en qué consistía su gran fuerza y cómo podría ser atado para ser dominado por los filisteos. Hasta que Sansón le dijo la verdad, que era nazareo de Dios desde el vientre de su madre, y por esto Jehová se apartó de él, y el Espíritu Santo no le volvió a dar su gran fuerza hasta su último día, en que Sansón se arrepintió y clamó a Jehová. Mical, otra hija de Saúl,
se había enamorado de David, y cuando Saúl se enteró, se puso contento, porque esto le facilitaría poder entregarlo a los filisteos. Mical menospreció en su corazón a David, su marido, juzgándolo por su falta de decoro, exhibiéndose ante las criadas, al saltar y danzar, al llevar el arca delante de Jehová. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Un día Jonadab le preguntó a Amnón: ¿cómo es que tú, todo un príncipe, te ves cada día peor? ¿Por qué no me cuentas lo que te pasa? Amnón le respondió: es que estoy muy enamorado de mi hermana Tamar, la hermana de mi hermano Absalón. Su pasión llevó a Amnón a poner trampa a su enamorada, a amancillarla y luego abandonarla, por lo cual Absalón se vengó matándolo. En Ezequiel 23, Jehová Dios compara dos ciudades, Samaria y Jerusalén, a dos hermanas apasionadas y enamoradizas de los habitantes vecinos, idólatras, de los asirios, con los que practicaban fornicación. Se habían enamorado perdidamente de sus amantes, cuyos genitales eran como los de un asno y su semen como el de un caballo. Vino a mí palabra de Jehová. Ahola, Samaria, cometió fornicación aún estando en mi poder, y se enamoró perdidamente de sus amantes los asirios, vecinos suyos, con todos los que se había apasionado y con todos sus ídolos se contaminó. Ella se enamoró perdidamente de todos, de los hijos de los asirios, sus vecinos, gobernadores y capitanes, vestidos de ropas y armas excelentes, jinetes que iban a caballo, todos ellos jóvenes codiciables. Se enamoró de los caldeos a primera vista y les envió mensajeros. Así pues, se llegaron a ella los hombres de Babilonia en su lecho de amores y la contaminaron, y ella también se contaminó con ellos, y su alma se hastió de ellos. En Jeremías 2:25, Jehová dice a Israel su pueblo: ¿cuándo dejarás de correr? ¿Hasta cuándo seguirás jadeando tras otros dioses? Pero tú dices: ahórrate tus palabras, estoy enamorada de extraños y no puedo dejar de amarlos y me voy con ellos. Las historias de enamorados en la Biblia tuvieron resultados catastróficos, salvo una excepción por la gracia de Dios, la del rey Asuero y Ester, para que se cumpliera el plan de salvación de Dios. Proverbios 21:1. Como los repartimientos de las aguas, desde las aguas de lo alto de la montaña, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina, sigue el curso que Jehová le ha trazado. El rey Asuero se enamoró de Ester. Este rey persa no tenía el fruto del espíritu, que es su amor ágape, pero aún así
Dios inclinó sus sentimientos para que se cumpliese su anticipado plan de liberación, salvando a su pueblo para que se cumpliese su evangelio eterno en el Mesías Yeshua. Se enamoró de Esther más que de todas las demás vírgenes y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Solo podemos entender por qué sucedió todo esto si vemos las cosas como las entiende Dios y no como las ven los hombres. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre en Cristo. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? La mente del hombre planea su camino, pero Jehová dirige sus pasos. El hombre hace muchos proyectos, pero solo se cumple el plan de Jehová en Cristo. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios en Cristo. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La voluntad de Dios para los enamorados creyentes es que hombre y mujer se santifiquen mutuamente, que se aparten de fornicación, de toda corrupción. Colosenses 3:5. Hagan morir cada uno, crucificando por la fe todo lo que tienen de terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones, malos deseos. Sin tu cruz no tenés como morir a tu vida carnal, ni podés nacer de nuevo del Espíritu Santo, ni ver, ni entrar en el reino de Dios. Los que son de Cristo, la carne crucificaron con sus pasiones y malos deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Amados, los que quieran, repitamos juntos esta rema para alimentarnos por nuestra boca. Cada uno es tentado, probado, cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amén.